Bueno, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, arrancamos. Bueno, hoy vamos a dedicar el problema, el editorial, al problema de la seguridad social. Vamos a esclarecer cómo surge en la Argentina el derecho a la seguridad social y qué significa ese derecho y desde qué óptica está tomado a los efectos de poder interpretar que ese es un derecho irrenunciable e inalienable del jubilado, de la persona de trabajo. La persona que trabajó toda su vida comienza con deberes que luego se transforman en derechos a partir de una edad que fija la ley que regula la seguridad social. Y así que las leyes que se hicieron a los efectos en la 24.463, la 24.241, dos leyes hechas en la época de Cavallo Menem, por supuesto con el acompañamiento de muchos de los que hoy están en este gobierno, son leyes que indudablemente alejan el espíritu de la seguridad social que surge del artículo 14 bis, que es ni más ni menos el encuadramiento limitado, podríamos decir, una copia mala de lo que eran los derechos de la ancianidad que estaban en el artículo 37 de la Constitución de 1949. Hay dos conceptos de la seguridad social. Por lo menos aquí en la Argentina, el concepto de la seguridad social surge en el gobierno del general Perón, ya que la jubilación en el Estado Nacional existía para muy poca gente antes del advenimiento del general Perón. En el pueblo eran privilegiados los pocos que podían, empleados públicos, había una caja creo que era de los ferroviarios, bancarios, y el resto de los trabajadores no gozaban de ningún sistema que protegiera su ancianidad. Con el advenimiento del general Perón se instrumenta un sistema llamado de seguridad social que protege, precisamente es creado para proteger la ancianidad del hombre de trabajo. Es decir, cuando el hombre de trabajo llega a una cierta edad, se presupone que no está en condiciones de seguir cumpliendo los deberes que adquiere a los 18 años. Es más, hay mucha gente, muchas personas, muchos trabajadores que iniciaron su vida de trabajo a los 14 años. También para ellos se había creado un sistema que los premiaba haciéndoles unos aportes cuando eran jóvenes, niños, en algunos casos. Podían trabajar, pero había que aportarle a la Caja Nacional de Ahorro Postal a un sistema semi-jubilatorio, porque en definitiva cuando los llegaba a los 18 años, ese dinero se le devolvía y como había una ley que obligaba al servicio militar obligatorio, indudablemente era un ahorro que tenía para cuando ingresara a trabajar o cuando ingresara al servicio militar, él tuviera dinero como para bancarse, aunque si él estaba trabajando, le preservaban el empleo y le mantenían la mitad del sueldo que cobraba mientras él estuviera sirviendo a la patria. Todo eso eran conquistas que se habían logrado a través de una legislación que partía desde el punto de vista espiritual. Era humanista, era cristiana la inspiración que recibía. ¿Por qué? Porque protegía al hombre en su dignidad como ser humano y salvaguardaba esa dignidad a través del tiempo para que él llegara hasta su muerte como una persona digna. Es decir, cuando leemos en el 14 bis que dice el Estado garantizará la seguridad social que tendrá carácter de integral, ahí está eso, la dignidad. Integral significa proteger al ser humano en todas sus necesidades hasta que él fallezca. Por eso le está diciendo integral e irrenunciable, porque ninguna persona, ningún ser puede renunciar a su dignidad como tal, como persona.
Es decir, hasta el artículo 14 bis está inspirado en aquella famosa Constitución del 49 que observaba los derechos de la ancianidad, que eran 10 derechos claves, que vendría a ser reemplazado con pocas palabras, integral. Integral significa vivienda digna, integral significa comida digna, integral significa vestimenta digna, integral significa esparcimiento, integral significa respeto, integral significa tener lo necesario para tener una salud acorde a cualquier ser humano que la necesite en atención a su salud. Es decir, esas 10 artículos de esa Constitución están prácticamente resumidos cuando dice integral e irrenunciable. Por supuesto, con esta reforma del año 58, espuria por cierto, porque parte de un hecho ilícito, de un llamado, primero los que juraron en el año 55 y asumieron el poder de facto, juraron por la Constitución de 1949. Por lo tanto, el hecho de haber jurado por ella debería obligarlos, si vamos al análisis frío y concreto del hecho jurídico, debería obligarlos a respetarla, hasta tanto entregar el gobierno a un gobierno legal, porque ellos eran un gobierno de facto que, si bien había jurado por la Constitución del 49, en el año 56, al poco tiempo de sacar a Lonardi del medio, ellos llaman a es decir, por un bando militar reemplazan la Constitución del 49 e imponen nuevamente la vieja Constitución de 1853, donde no existía ninguno de aquellos derechos que protegía al pueblo. Esto originó un grave levantamiento por parte de aquellos que se vieron agredidos porque estaban perdiendo todos sus derechos, y entonces el pueblo reacciona violentamente contra esa medida arbitraria por parte del gobierno de facto, y no tiene más que la obligación de llamar a elecciones un llamado espurio, ya que la reforma constitucional exige sus pasos que no fueron cumplidos en este caso. Por lo tanto, surge de esa Constitución espuria, surge el artículo 14 bis, que también tiene que inspirarse obligatoriamente en aquellos principios de la Constitución del 49, que vuelvo a reiterar, eran profundamente humanistas y cristianos, porque parten de las necesidades del hombre y las bondades que se le deben brindar a esas necesidades para que él mantenga su dignidad a través del tiempo. Allí también estaban los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, todos los derechos que le otorgaba esa Constitución al pueblo argentino. Por supuesto que el artículo 14 bis, al garantizar la atención integral de la persona mayor, más adelante dice, se crearán los organismos que tendrán autonomía, etcétera, etcétera, y será manejado por los interesados con la participación del Estado. Cosa que ya hay un hecho violatorio de la Constitución Nacional, ya que los interesados, que son aquellos que han aportado a ese fondo, son invitados de piedra, no son tenidos en cuenta, y el Estado asume una conducción que no le corresponde desde el punto de vista constitucional, ya que están invadiendo un artículo constitucional, imponiendo una conducción que ellos no deberían tener, sino ellos deberían actuar como supervisores de cómo se manejan esos fondos y ser manejados por los interesados, que en estos casos serían los trabajadores, los jubilados y los empresarios, que son los que aportan. Y el Estado como árbitro de control o como auditor de que esto se maneje en forma reglamentaria y bien. Llegamos a la creación de estos organismos, y también
para garantizar eso que el artículo 14 bis dice, el Estado garantizará la seguridad social que tendrá carácter de integral. Para garantizar esa integral, esa atención total, integral de las necesidades del hombre, define con qué. ¿Y cuál es el con qué? El con qué dice jubilaciones y pensiones móviles. ¿Qué significa la movilidad? Y ahí está el quid de la cuestión, la gran mentira, la gran estafa, y cómo confunden a los jubilados. Usted observe que un jubilado que se jubiló siendo gerente de un banco, ganando muy bien y aportando mucho dinero allá por los años 90, 80 y pico, hoy estaría ganando la mínima. Porque si él no hizo un reclamo, a medida que va pasando el tiempo, al no aplicarse la movilidad como corresponde, lo van postergando, al momento de llevarlo a una jubilación mínima cuando él no tiene por qué cobrar una jubilación mínima. Porque él aportó y en función de sus aportes, él tiene garantida la dignidad y la integridad de la cobertura que necesita para vivir correctamente como le garantiza la Constitución Nacional. Entonces nosotros tenemos que partir de una base que esa movilidad es abstrata, no existe. Yo le puedo dar a usted 10 aumentos al año, pero si no tiene el aumento una proporcionalidad razonable con la devalorización monetaria y con la inflación, usted cada vez se aleja más del poder adquisitivo que tenía al momento de jubilarse. Es decir, Alfonsín, me acuerdo, yo trabajaba en esa época en Segua, y todos los meses, cobrábamos aumentos salariales. Todos los meses nos aumentaban, pero cada día estábamos más lejos de poder adquirir lo que adquiríamos el mes anterior. Entonces eso no es movilidad, señores. Eso es trampa, eso es mentira. Es un aumento mentiroso que no cubre. A tal punto, mire, le voy a poner un ejemplo. En aquella época hasta se llegaba al 600, 700% de devalorización mensual. A nosotros nos pagaban la hora extra 30 días vencidos. Es decir, yo trabajaba todo el mes de abril y cobraba, en lugar de cobrar el 1 de mayo, el 4 de mayo, el 5 de mayo, como mucho, las horas extras las cobraba en junio. Con esa devalorización que había tenido, con el mes de mayo que se agregaba, yo estaba perdiendo la mitad de lo que había conseguido ganar en el mes de abril. Entonces, eso originó que yo en aquella época alertara a mis compañeros sobre esto, hicieron juicio que todavía se están cobrando debido al desfasaje que correspondía por no aplicar correctamente el haber pagándolo cuando tiene que pagar, sino un mes después. Fíjense ustedes la distorsión que se provoca ante esta situación. Bueno, esta situación es la que hoy vive el jubilado. Observen que le han dado un 11% de aumento, pero para cobrarlo recién en marzo. Y de enero a marzo ya prácticamente le han comido el 11%, que lo va a seguir cobrando por 6 meses. En esos 6 meses, el jubilado ya va a perder, con este ritmo de inflación que va a haber, ya el jubilado va a perder prácticamente, no el 11%, va a perder el 11% y un 12% más que le van a restar del poder adquisitivo que tenía desde el momento que obtiene el aumento. ¿Por qué? Y porque son 9 meses con un 11, cuando la inflación es mucho más. Entonces, cuando se hace la reforma constitucional y se aplica este artículo, el artículo 28 de la Constitución Nacional dice que todos los artículos anteriormente enunciados serán reglamentados por ley, pero ninguna de estas leyes podrá limitar el ejercicio pleno de ese derecho. ¿Qué significa esto? Que ninguna ley reglamentaria de un artículo constitucional puede ponerle límite al artículo constitucional, al uso, al ejercicio de ese derecho.
Por lo tanto, usted tiene pleno derecho, y esto lo reafirma la Corte con su fallo Badaro y con otros fallos, usted como jubilado tiene el pleno derecho de gozar con la movilidad, más allá que las leyes que haya instrumentado el gobierno no apliquen esa movilidad, sea una movilidad mentirosa que lo único que hace es estafar al jubilado. Por supuesto que había que reglamentar ese artículo 14 bis surgido de la reforma constitucional del 56, y después de mucha lucha, mucho trabajo y muchas discusiones, donde participan los gremios, hasta la OIT participó de estos debates, donde se logra una ley, la 14.499, que es la única ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Y qué decía la ley 14.499? Que fue promulgada por el gobierno de Frondizi, aprobada el 21 de septiembre de 1958, el Día de los Estudiantes, y publicada en el Boletín Oficial el 17 de octubre de 1958. Y esa ley decía en su artículo segundo: el trabajador, al obtener su jubilación, percibirá el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare al momento de jubilarse. ¿Qué significa esto? Que a partir de que él dejaba el torno o su cargo de capataz o de contramaestre o de empleado administrativo, fuese el cargo que tuviera, él pasaría a percibir el 82% del puesto, cargo u oficio que desempeñare al momento de jubilarse. Es decir, si estaba ganando 1.000, él cobraba 820. Si estaba ganando 10.000, cobraría 8.200. Ese era el concepto humanista de la jubilación. Y a través del tiempo se mantenía móvil. ¿Por qué se mantenía móvil? Se mantenía móvil porque para mantener ese poder adquisitivo que él había logrado en su vida de trabajo, era necesario que cuando hubiese aumentos en los puestos que él desempeñaba, aparejado a ese aumento, iba el aumento de él, aplicándole la movilidad correspondiente. Si el que estaba en el puesto de él, cuando él se fue, ganaba 1.000, y ahora se fue a 1.300, cobraría el 82% de 1.300, porque el aporte que el que está en el puesto de él subía también, y ese aporte servía para garantizar la movilidad y el aumento salarial o el aumento de haberes del jubilado. Este era el concepto humanista de la seguridad social. Por supuesto que esto duró un tiempo, hasta que después vinieron aquellos señores que indudablemente pasaron de aquel sentido humanista de la jubilación al sentido mercantilista de la jubilación, de la seguridad social. ¿Y por qué digo mercantilista? Porque si vamos a la salud, tenemos el PAMI, que se jactan de que da superávit, pero el superávit ¿dónde va a parar? A los bolsillos del Estado. ¿Y el Estado qué hace con ese dinero? ¿Lo despilfarra o hace política? Pero la salud del jubilado cada día está más lejana a la que debería gozar y tener las coberturas que necesariamente necesita para garantizar eso que hablábamos de la dignidad en su diario vivir, en su vivir hasta su muerte. Si vamos a lo que se llama los derechos y garantías constitucionales con respecto al 14 bis, bueno, vamos a ver que la movilidad realmente ha desaparecido, porque hoy se los puse como prueba. No hay movilidad en el momento que los gremios están reclamando el 35% y al jubilado le están dando un 11%. ¿Qué quiere decir esto? Que esa movilidad se quedó muy lejos, pero muy lejos a la realidad económica. Segundo, en la ley 14.499 decía
que se cobraba el 82% móvil. ¿Y de dónde sale el 82% móvil? Esto yo cuando lo tuve que tratar en el Congreso de la Nación, discutiendo con las comisiones que había ahí, me llevé la sorpresa. Ningún diputado sabía cómo surgía el 82%, cómo había surgido en la ley 14.499. Y muchos de ellos ignoraban que la ley reglamentaria de la jubilación del artículo 14 bis era la 14.499 y que había sido derogada por un decreto de Onganía que todavía tuvo vigencia durante muchos años, más allá de que pasamos por diferentes democracias. Por lo tanto, cuando les expliqué que esto había surgido de un estudio que se hizo conjuntamente con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y que se presumía que cuando un hombre va a trabajar tiene gastos que no va a tener cuando ya esté jubilado, porque no va a tener que concurrir a su empleo, porque no va a tener gastos de viáticos para comer fuera de su casa, su domicilio. Es decir, va a haber una serie de gastos que él ya no, transportes, él ya no los va a tener. Y eso se calculó en un 18%. Entonces, para que el hombre mantuviera su nivel de vida y garantizar sus ingresos como corresponde, ese 18% que él no iba a gastar, se le descontaba de su haber y por eso se aplicó el 82%, pero móvil. Y ahí está el secreto, la movilidad. Si le aumentan al que está en su lugar, él tendría que recibir el aumento también en forma proporcional con el que está trabajando. Esto era el sentido moral, el sentido humano de la seguridad social. Después estos payasos lo hicieron mercantilista porque hasta hicieron y crearon leyes que hicieron de la seguridad social un negocio que benefició a Cavallo y a los amigos de Cavallo, los banqueros, los cuales durante 10, 12, 15 años recaudaron una masa terrorífica de dinero, y ese dinero que ellos recaudaron se quedaban con un 30% de comisión. Y resulta que cuando llegó la época en que todos se iban a jubilar porque habían adoptado el sistema previsional privado, hubo un pícaro, un gran nacionalista que recuperó esos fondos, pero recuperó lo que quedaba. El resto no lo devolvió, eran gastos administrativos. Pero ese dinero que por artículo 8 de la ley que reglamentaba el uso de esos dineros no podían ser utilizados para otros fines que no fuera el pago de jubilaciones y pensiones. Pero a los jubilados, ¿qué les dicen? No hay plata. Y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad despilfarra el dinero de los jubilados en préstamos donde presta 2 pesos y recibe 50 devueltos, porque los intereses que aplican no tiene... Fíjese que la tasa del Banco Central subió una barbaridad y nosotros estamos prestando para viviendas una tasa irrisoria que cuando terminen de pagar, de los 2 pesos que le hemos prestado por cada 2 pesos, no sé si recibiremos 25 centavos con la inflación actual. Y eso, señores, es vaciamiento, que no es la primera vez que lo realizan. No es la primera vez que el sistema jubilatorio es afectado. Yo les voy a contar solamente una anécdota para aquellos infelices estúpidos que en lugar de cuidar a sus padres, que en lugar de defender el derecho de los pueblos, defienden la ignominia, el latrocinio, el robo y el degeneramiento moral que existe en la política. Porque hoy la política está degenerada moralmente. Porque cuando se aparta de los principios filosóficos para lo que fue creada la política, entonces ahí terminamos en el desquicio que nos toca vivir, donde se instalan las mafias, donde se instalan los peor de la sociedad para manejar la cosa pública en detrimento de los derechos del pueblo y el bienestar de toda la población. Otro día yo voy a hablar sobre la Fundación Eva Perón. La Fundación Eva Perón, en sus estatutos, decía que en caso de disolverse esa asociación, esa fundación, los dineros y todo lo que poseía pasarían a las cajas de jubilaciones, al sistema previsional caja de jubilaciones.
Eso allá por el año 1955. Cuando cae el gobierno del general Juan Domingo Perón y se interviene en la asociación o la fundación Eva Perón, sumaba los fondos 3.500 millones de pesos. Al valor del dólar en esa época eran unos 250 millones de pesos. Por supuesto, la fundación desapareció. Otro día les voy a contar todo lo que pasó entre medio. Se llevaron todos, todo lo que pudieron robar se lo robaron. Pero nunca esos dineros ingresaron a las cajas de jubilaciones, como obligatoriamente por ley exigía el estatuto de la fundación. En el año 1990, Cereijo, que era uno de los presidentes, después de haber muerto Eva Perón, el último presidente de la fundación, que fue investigada, y no pudieron encontrar nada, porque acá no la investigó el gobierno de Perón, que podíamos presumir que a lo mejor podía haber alguna cobertura legal que les permitiera zafar. Acá la investigaron aquellos venenosos que buscaban hasta el último pelito, a tal punto que se quemaron sábanas y colchones, hasta los pulmotores dejaron de funcionar porque decían Fundación Eva Perón, habiendo una delicada epidemia de poliomielitis. Y no usaban los pulmotores porque decían Fundación Eva Perón, y eso era un delito. No nos olvidemos que por decreto 4161, nombrar a Eva Perón significaba ir preso y quedarte sin trabajo. Pero Cereijo, en el año 1990, hizo un cálculo tomando la paridad del dólar del 24 de septiembre de 1955, el capital de la fundación ascendería más o menos hoy al año 90, me refiero, 289.067.791 dólares con 80 centavos. Eso sumado al interés anual del 4%, serían aproximadamente la deuda de 1.014.066.790 dólares al año 90. Cuando le dicen no hay plata, señores, está la plata de la Fundación Eva Perón, que se la quedó el Estado argentino porque el responsable de que esto ocurriera fue el gobierno de facto, que asumió el poder por las armas y disolvió la Fundación Eva Perón. Y si disolvió la Fundación Eva Perón, el dinero de la fundación debería haber ido al lugar donde no fue. ¿Quién quiere que decir que es responsable? El Estado Nacional. ¿Y quién es el Estado Nacional? En este momento el gobierno actual o el gobierno que estuviere. Si le aplicamos los intereses correspondientes a esta cifra del año 90, ¿ustedes creen que no podrían pagarle a los jubilados lo que les deben y actualizarle los saberes en función de lo que realmente, porque estamos hablando de 1.014 millones en el año 90, que hoy podrían ser muchísimos más, muchísimos miles de millones más en dólares? ¿Y cuánto sería en pesos? Al dólar, vamos a tomarlo a 8 pesos el dólar oficial. ¿Cuánto sería en plata, en pesos? ¿Podría pagarse la deuda o no podría pagarse la deuda? Lo que pasa es que siempre en la Argentina paga el pobre, el débil, y discúlpeme el uso que voy a utilizar, el ignorante. Pero no ignorante porque es un bruto y no sabe nada. Ignorante porque ignoran estas cosas. Se ignoran porque se encargan de ocultarlas a la sociedad y decírselas. Ignorantes porque jamás le han dicho que los fondos de la Fundación Eva Perón, por estatuto de la Fundación, deberían haber sido otorgados a las cajas de jubilaciones. Como muchas cosas que se ignoran, de muchas cosas como la otra vez
con las privatizaciones, se los leí, el dinero que se estafaron al ANSES en aquel entonces, donde cada compra que se hacía de las empresas, un determinado porcentaje por ley debía ir a ser aportado al ANSES. Fueron. Y no quiero hablar del impuesto al pulso telefónico oportunamente creado para los fondos previsionales. Y yo quisiera saber si realmente alguna vez se hizo un balance a ver cuánto entra de IVA, porque el 11% del total de IVA que se cobra cuando usted va a comprar pan, aceite, cuando va a cargar combustible, todo lo que paga IVA, usted el 11% le está pagando para el sistema jubilatorio. Y de ahí se agarran para dar jubilaciones a quienes no le correspondería, pero si se quieren dar ese tipo de subsidio, que me parece muy bien si la persona se está muriendo de hambre o está pasando necesidades, me parece muy bien que lo hagan, pero que lo hagan con un presupuesto ajeno, porque acá los que están pagando, en definitiva, son los jubilados que aportaron y trabajaron, y están renunciando en gran parte de su poder adquisitivo para que se les otorgue a otros que necesitan. Entonces estamos haciendo que los pobres financien a los pobres, y los que gobiernan cada día más ricos. Esta es la única verdad, señores. Y si alguno quiere venir a discutir este tema, acá están a disposición los micrófonos de Radio Belgrano para discutirlo con pruebas, con elementos. No me vengan a mí con número las pelotas. En el año 1955, por estatuto de disolución de la Fundación Eva Perón, había 250 millones de dólares. Si le aplicamos los intereses de aquel entonces y lo actualizamos al 2014, esa es la deuda que el Estado argentino tiene con el ANSES, sin contar con lo que le han venido robando durante todo este tiempo. Y con eso alcanza y sobra para pagarle a los jubilados, inclusive para darle un aumento general a los que jubilaron. Indudablemente, como dije hoy, siempre paga el pobre, el que más necesita. Los ricos siempre se acomodan para pasarla bien. Y no se trata de ricos porque vengan de una cuna. Ricos porque se hacen ricos estafando, porque no tienen moral para poder conducirse en la vida como seres normales. Porque quien crece su fortuna en la manera que ha crecido la de muchos políticos, indudablemente tiene un serio problema de moral y de ética. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.